Listo. Entonces, vamos a colocar como título, digamos que ejercicios de aplicación. Ejercicios de aplicación esto es una tilde, del teorema de Tales. ¿Listo? Primero, detalles que hay que tener en cuenta. Vamos a recapitular un poco. El teorema de Tales nos establece que para cualquier triángulo, si yo le trazo una línea paralela, ¿cierto? Paralela, dentro de sí mismo, paralela a cualquiera de sus tres lados, ¿sí? Porque pues un triángulo tiene tres lados, eso lo hace ser un triángulo. Entonces, si yo trazo una línea paralela a cualquiera de los lados, pues me va a resultar en dos triángulos que son semejantes, ¿sí? Entonces, por ahí, a ver a quién le pregunto, a alguien así que me caiga lo más de bien. Zaira, cuéntame cuál es la diferencia entre triángulos semejantes y triángulos congruentes. Por favor. A ver, cuénteme, China, cuénteme cuál es esa diferencia entre triángulos congruentes y semejantes. No revisen los apuntes, échenle una revisadita a la memoria, a ver qué no se nos quedó por ahí. Yo le digo, digo. A ver, José, cuéntame. ¿Me escucha? Triángulos semejantes quiere decir que son parecidos y congruentes es que quiere decir que son iguales. Listo, exactamente, es justo eso. ¿Listo? Zaira, ¿quieres complementar con algo más? Si ahí me escuchas. Sí, ahí te escucho. Ah, ya, por fin. ¿Me puedes por favor repetir lo último que dijiste? ¿Quieres complementar algo de la definición que dio José acerca de la diferencia entre triángulos congruentes y semejantes? Pues semejantes es que se parezcan y congruentes, si no me equivoco, es que sean, o sea, totalmente iguales. Creo que eso sí. Listo, perfecto, claro que sí, Sai. Isa, ¿vas a complementar algo más? Pues sí, profe, que los triángulos semejantes son dos triángulos iguales, pero a distintas escalas. O sea, sí, o sea, una escala mayor o una escala menor. No parecidos, sino iguales, sino que a distinta escala. Perfecto, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir que sea diferente a escala? El tamaño, básicamente. Entonces, tenemos que los triángulos semejantes son muy iguales en su forma, pero en su tamaño son diferentes, cosa que no pasa con los congruentes, porque veíamos que los congruentes tenían que tener misma medida de lados, misma medida de ángulos. Entonces, pues ahí sí tienen que ser exactamente iguales, de pronto en posiciones diferentes, pero exactamente iguales. Este es aplicado entonces para los triángulos semejantes. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros partimos un triángulo, ya saben, con una paralela a cualquiera de sus lados, nos resultan dos triángulos que entre ellos son semejantes. O sea, tienen las mismas características de forma, pero tamaños diferentes. ¿Listo? A escala. Entonces, como nosotros estamos hablando de escalas, básicamente diferencias de tamaños, pero que mantienen sus características, pues por ello utilizamos en nuestro procedimiento la cuestión de razones y proporciones. Porque de hecho las proporciones, o cuando nosotros hablamos de que algo es proporcional a otra cosa, es justo por eso, porque mantiene su misma forma, pero varía en su tamaño, ¿verdad? Que hacíamos el ejemplo que con los carritos o con... Acá yo tengo tantos ejemplos porque en los juguetes están todos los ejemplos, ¿no? Acá yo les mostraba que tengo dinosaurios. Entonces tengo dinosaurios de diferentes escalas, les voy a mostrar. Y no destruyo todo al sacarlos. A ver, acá tengo dos triceratops. Entonces, tengo un triceratops, bueno, imagínense ustedes, el triceratops real es bastante grande. Tengo un triceratops semejante al grande, bueno, este ya está peladito porque este lo vendían en el Dollar City, era para pintar, era blanquito, entonces se fue pelando y bueno, ya está blanquito, pero este es un triceratops a escala menor. Vean que mantiene su forma, pero cambia su tamaño. Eso quiere decir que la relación o la razón, la proporción que hay entre cada una de sus partes, se mantiene con la real, digamos la relación que hay entre el ojo, los ojos y el cuerpo.
se mantiene a escala. No es como que si entonces yo lo hago más chiquitico, entonces los ojos van a ser más chiquitos respecto a su cuerpo. No, se mantiene esa relación, esa escala, ¿no? Y acá tengo uno más chiquitito. Vean, este es otro Triceratops, un poco más chiquitito, aunque este no tiene cachos. Y no quiere decir que en su forma sea diferente, simplemente la escala es menor. Yo sé que soy intensa con los ejemplos de las proporciones, pero realmente considero que es un tema que es bastante abstracto. O sea, como que en la medida de la utilidad nosotros entendemos que es que algo se mantenga proporcional. Lo manejamos, lo tratamos de manejar. Cuando hacemos un dibujo, tratamos de que nos quede proporcional a pesar de que no lo estemos haciendo con su tamaño real. Pero si ya lo te ponemos en términos matemáticos, como que ahí es donde se genera esa abstracción extraña. Como, bueno, que es que algo sea proporcional. Las proporciones las manejamos en forma, o las razones de proporción las manejamos en forma de fracción. ¿Listo? Recuerden que yo en la fracción relaciono estas dos magnitudes que son semejantes, ya sea el mismo lado en una fracción, ¿sí? De cada uno de los triángulos. Eso es lo más importante, que entendamos que esa fracción que nosotros utilizamos, que se le llama razón, pues va a ser esa relación que hay entre dos magnitudes iguales, bueno, no iguales, semejantes, ¿listo? Semejantes. Es por eso que hacemos la fracción. Hace parte del tema razones y proporciones que pues nos ayudan a entender cómo poder hacer cosas a escala o cómo la naturaleza funciona también a escala de la misma manera que funciona macro. Esta era una idea que tenía Newton para decir, bueno, si yo quiero entender cómo funcionan las partículas, si yo quiero entender cómo funcionan los grandes cuerpos celestes, pues basta con ver cómo funciono yo, porque conforme las leyes de la física se aplican en esta escala, pues se van a aplicar en la escala más grande y se van a aplicar en la escala más chiquita. No es que esto sea un error, digamos que es una perspectiva clásica de la realidad, pero ya luego se dieron cuenta, ya luego pensadores y pensadoras más actuales se fueron a ir dando cuenta que así no funcionaba realmente la realidad. Resulta que la realidad sí no funciona exactamente a escala, ¿sí? Algunas cosas sí funcionan a escala, perfecto, pero hay otras que no funcionan a escala. Por ejemplo, la gravedad en las partículas, en las cosas chiquitas, no funciona de la misma manera. Entonces, este pensamiento de que todo se podía relacionar a escala que tenía Newton, pues se fue rompiendo, ¿sí? Entonces, no todo puede relacionarse de esa manera, pero las cosas que vemos con nuestros sentidos, sí podemos establecerles proporciones, ¿listo? En este caso, pues con los triángulos. Vamos a realizar el primer ejercicio de aplicación. Entonces, acá nos decían, bueno, primero lo voy a dibujar porque no puedo hacer dos cosas al tiempo. Y tras de que ya dibujo horrible, si no me concentro voy a dibujar el triple de horrible. Entonces, ya saben que debemos utilizar nuestro poder de la imaginación para tratar de imaginar que la profesora está ¿sí? haciendo las cosas que nos dice que son. Bueno, esto es un edificio. Entonces, ya saben, poder de la imaginación. Entonces, bueno, ya me cansé de hacer ventanitas, digamos que acá hay una gran puerta. Esto es un edificio. Por acá tenemos un arbolito. Entonces, espérenme que primero tengo que generar acá el triángulo, para poder dibujar el arbolito. Ahora sí. Entonces, acá tengo el arbolito, chachachas. Este es un árbol. Un árbol bastante ideal. Yo no sé uno por qué dibujan los árboles así. Si cero son así, pero bueno, este es el arbolito ahí. Listo. Listo, entonces, ¿qué nos dicen? Que vamos a calcular, ¿qué nos dice el ejercicio? La idea es calcular la altura del edificio, si sé que su sombra mide 270 metros, o sea, la sombra alcanza 270 metros de distancia, sabiendo que frente a él
o sea, al edificio, hay un árbol de 5 metros de altura, bastante alto. Bueno, hay un árbol de 5 metros de altura y su sombra alcanza los 6 metros. ¿Listo? Entonces, calcular la altura del edificio si su sombra mide 270 metros, sabiendo que frente a él hay un árbol de 5 metros de altura y su sombra alcanza los 6 metros. Acá ya dibujé el edificio, dibujé el arbolito que está al frente de él. Acá nos dicen que este arbolito mide 5 metros de altura, ¿cierto? O sea, podríamos decir que esta línea de acá es de 5 metros, ¿cierto? Y su sombra, entonces lo voy a escribir en rojo, esta sombra de acá, la sombra que genera el árbol es de 6 metros. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué debemos conocer? Básicamente vamos a conocer esto de acá, esta va a ser nuestra incógnita, esta X, la altura del arbolito, perdón, del edificio. Básicamente, toda la sombra que tiene el árbol, que la voy a pasar acá por encima, acá voy a generar como unas punteadas. Toda la sombra del árbol mide 270 metros. Ahí me comí el cero. 270 metros. ¿Listo? Entonces, esta es toda la sombra del edificio. Perfecto. Entonces, acá si ustedes evidencian, podemos ver acá como nuestro triángulo principal o el más grande, que es este de acá, ¿cierto? Y podemos ver el semejante que se nos armó gracias a al árbol, que básicamente terminó siendo este. ¿Cierto? Ahí tenemos nuestros dos triángulos, el grandote, que es el que forma el edificio, y el que está más pequeñito, que es el que forma el árbol. ¿Listo? Ahora, respecto a eso, pues vamos a conocer la altura del árbol. Entonces, primero tenemos que plantear nuestra razón. La primera razón, recuerden que una razón en matemáticas es una fracción, ¿listo? Un cociente, una división. ¿Entre qué? Entre dos magnitudes que se relacionen. Ya sabemos que la parte de arriba va el número grande, la magnitud grande, y en la de abajo la chiquita. ¿Cuáles serían esas magnitudes que se relacionan en este caso? ¿Cuáles son los datos que tenemos de las magnitudes? El 270 y el 6. Listo, ¿que hacen parte de qué? ¿Cuál es esa magnitud que estoy relacionando? El lado de abajo del triángulo. La sombra, ¿cierto? En nuestro ejercicio, Sí. las sombras. Recuerden que solo podemos, ¿a qué me refiero con esto? Obviamente sí es el lado de abajo del triángulo, pero entendamos que igual cualitativamente estamos hablando de la sombra. Entonces vamos a relacionar sombra con sombra. Acá en nuestra razón, en la razón que vamos a establecer, siempre debe ser la misma magnitud con la misma magnitud. Entonces en este caso es sombra con sombra. Siempre en la parte de arriba vamos a colocar el dato más grande, en este caso la sombra más grande, que va a ser 270. Y en la parte de abajo, en este caso va a ser la sombra más chiquita, que es la que genera el árbol, que es de 6 metros. ¿Listo? Resulta que estas magnitudes se relacionan, son directamente relacionables con las magnitudes, pues, en este caso, de las alturas. ¿Sí? La de las sombras con la de las alturas se mantiene esa razón. ¿Listo? En este caso va a ser, ¿qué me queda en la parte, qué me quedaría en la parte de arriba? ¿Qué dicen? X. X, exactamente, que sería mi magnitud grande. Y en la parte de abajo, pues va a estar mi magnitud chiquita, que es la altura del árbol, que es de 5 metros, ¿no? Bueno, entendamos que ese dibujo no es que esté a la mejor escala, hablando de escalas y proporciones, ese dibujo no es que esté a la mejor escala del mundo, ¿no? Porque ese árbol ahí está casi igual de alto que el edificio. Pero bueno, la idea es como entender el punto.
Listo, entonces ya planteamos acá nuestra proporción, ¿sí? Con base en dos razones de dos magnitudes, que en este caso las dos magnitudes eran la sombra y la altura. Ya planteamos entonces las dos razones, las igualamos para generar esa proporción, porque se va a mantener esa proporción, se conserva, sin importar el tamaño, se conserva. Y lo que hacemos es despejar esta X. Yo les había hablado que es una cosa es despejar la X cuando está arriba y otra cosa es despejar la X cuando está abajo. ¿Listo? En eso hay que tener mucho cuidado. En este caso está arriba, entonces lo único que debemos hacer, lo único que queremos hacer es pasar este 5 a multiplicar, es lo único que debemos hacer. ¿Qué pasa si la X está abajo? Entonces ya saben que si la X está abajo, lo que debemos hacer es pasar esa X a multiplicar y traerme ese número, resultado de esta división, traérmelo a dividir, ¿no? Nunca se les vaya a olvidar eso. Una cosa es cuando la X está arriba y otra cosa es cuando la X está abajo. Es importante tener en cuenta que eso es diferente. ¿Listo? Se despeja de manera diferente. Entonces, vamos. Esto nos va a quedar acá. El 5 por 270 sobre 6 va a ser igual a X. Eso quiere decir que en este caso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 5 por 270. ¿Cuánto les da eso, chicos, chicas? 1350. 1350. Exacto, 1350 pilas. En mi calculadora me sale 1 con un puntico, con una comita. A ver, lo acerco lo suficiente. No sé si ahí vean. Esa comita, cuando aparece esa coma, es punto de 1000. No se les olvide. Si fuera decimal, sería un punto, un circulito, un punto, punto. Como sale ahí una comita, es porque es de 1000. ¿Listo? Punto de 1000. Entonces, esas son cosas de la calculadora que a veces aún lo confunden. Entonces, 5 por 270 nos da 1350 y eso dividido 6. ¿Cuánto me da eso dividido 6? 225. 225. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la altura del edificio, changos. Entonces, la altura del edificio es de 225 metros. ¿Listo? Así es como utilizamos el teorema de Tales para poder conocer ese tipo de unidades. Ustedes dirán, en este momento, pues eso sería un poco arcaico, ¿no? Hay muchas máquinas que nos podrían medir la altura de un edificio. En ese entonces, cuando se estaba tratando de saber estas medidas del entorno, pues era muy importante poder establecer estos teoremas o estas reglas geométricas para conocer distancias sin necesidad de recorrerlas, ¿cierto? Este tipo de teoremas los utilizaron, yo qué sé, para saber las distancias que habían de aquí a la luna sin necesidad de ir de aquí a la luna. Podemos utilizar geometría para saber eso desde acá, sin necesidad de estar allá, de ir y contar nuestros pasos hasta llegar allá, que era como hacían antes, ¿no? En las épocas de Eratóstenes, que era un griego un poquito anterior a Tales de Miletos, cuando estaban tratando de comprender si la Tierra era plana o esférica, lo que hacían era analizar las sombras en diferentes puntos de la Tierra. Para contar distancias, ellos en ese entonces lo que hacían era contratar personas que caminaran literalmente y contaran los pasos que habían. Entonces mandaban personas a caminar de país a país, ¿sí? Y de darles la respuesta de cuántos pasos habían de país a país o de ciudades que estaban en un país a otra ciudad que estaba en otro país completamente distinto. Los hacían caminar todas esas distancias y que llegaran y les dijeran, listo, hay tantos pasos, entonces ya ellos sabían cuánta distancia había y podían hacer sus cálculos. Imagínense entonces qué tanto se mejora todo con la invención de la geometría, con el descubrimiento de nuevos teoremas y nuevas reglas que les permitían o que nos permitían conocer este tipo de cosas sin recorrerlas, ¿no? En ese entonces, pues para saber la distancia que había entre una ciudad y otra, podían pasar meses o lo que tardara la persona no solo en ir, sino en volver. ¿Sí? Entonces, imagínense que en ese entonces tampoco habían aviones, ¿sí? Y aún así, pues, se daba todo el recorrido. Todas esas historias, pues, las iremos ampliando después un poco en la medida de la necesidad, ¿listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, chicos, chicas? Cuando se quiere es hallar el lado
pequeño de un triángulo, o sea, la línea que se hizo dentro del triángulo se deja la división sola, ¿no? No se despeja. O sea, Sí, no se sí. despeja a multiplicar. Ah, no, no pasa a voy a hacerles acá un ejemplo. Creo que no alcanzamos a hacer el otro ejercicio, pero no importa. Les voy a plantear un ejemplo hipotético. Esto es un ejemplo hipotético, ¿listo? Para que eso del despeje, que yo sé que les genera bastante dificultad, vaya quedando un poquito más claro. Digamos que yo tengo acá, yo qué sé, 38. Mateito, tienes tu micrófono prendido por si las moscas. Digamos que yo acá tengo 38 y abajo tengo, yo qué sé, 15. Y al otro lado tengo 20 y abajo la X. Digamos que eso fue resultado de un triángulo, de un teorema de Tales que estoy resolviendo y resulta que mi incógnita es uno de los lados chiquitos. Entonces, pues queda en la parte de abajo, ¿no? Porque ya sabemos que el dato grande va arriba y el chiquito va abajo. En este caso, pues como el dato que no conocíamos era el pequeñito, nos quedó en la parte de abajo. ¿Cómo hago para despejar esa X cuando está en la parte de abajo? Porque pues cuando está en la parte de arriba es sencillo. Paso a multiplicar el 5 al otro lado, en este caso, ¿no? Paso a multiplicar lo que está abajo y sale. Resuelvo eso y salió. Cuando está abajo, hay que realizar otros procedimientos. Les voy a explicar entonces qué hacer en ese caso. Es bastante sencillo. Lo que hacemos es la misma lógica. ¿Listo? Pero primero, cuando nos pase esto, bueno, nosotros podemos pasar luego a dividir acá, o sea, traer a multiplicar la X a este lado y al otro lado bajar a dividir toda la fracción, 38 sobre 15. Eso se puede hacer, ¿no? Y tener en cuenta que ese 20 es como si estuviera sobre 1 y ahí hacer ley de la orejita. Así podríamos resolverlo, pero ese es un poco más engorroso. Como vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, entonces, cuando la X esté abajo, lo primero que vamos a hacer es pasar esta fracción a decimal. ¿Cómo yo paso una fracción a decimal? Cuéntenme. Divides el número de arriba por el de abajo. Exactamente. Entonces, para pasar una fracción a decimal, basta con dividir el de arriba con el de abajo. Entonces, 38 dividido 15. Eso nos da 2.53. Bueno, da más 3, pero voy a colocar solo 2, 3. Al otro lado tengo 20 sobre X. ¿Qué he hecho hasta el momento? Simplemente dividir estas dos cantidades. Me dio 2.33. Pero eso aún no me ha despejado la X. Aún la X está ahí abajo. La idea es conocer el valor de X solito, que X me queda así tal cual como en este caso, que queda así solito. ¿Qué hago? La X en este caso, vean que está dividiendo. Me la voy a traer a multiplicar al otro lado. ¿Listo? Me la voy a llevar a multiplicar. Entonces me va a quedar X por 2,33. También podría ser 2,33X. Es lo mismo, ¿sí? No importa, ya saben que la multiplicación es conmutativa, no importa el orden de sus factores. Entonces me traje a multiplicar la X. Me queda multiplicando por el numerito que está acá, que es el resultado de la división de la fracción. Y al otro lado del igual me queda el 20. Perfecto, ahí vamos. Pero resulta que esto aún no me despeja la X. Aún la X sigue estando como con algo que le estorba ahí, que es el 2.33. Lo que voy a hacer con ese 2.33, como está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces me va a quedar X igual a 20 sobre 2.33. Si ven, básicamente lo que hice fue coger esta X, traérmela a multiplicar y coger este número que es 38 quinceavos o 2.33 y me lo traje a dividir. Intercambié sus posiciones, ¿sí? Intercambié sus posiciones y ya con eso, pues acá ya lo único que me queda finalmente va a ser dividir estos dos. Eso me da 20 dividido 8.58. 8.58. ¿Listo? Y ahí queda despejada X. Ahí vean, ¿qué quiere decir que quede despejada? Que ya queda solita. Queda solo el valor que tiene X como tal. No se les olvide, chicos y chicas. Una cosa es una situación en la que X nos queda arriba, que esa es cuando la incógnita es el lado más grande, ¿cierto? Nos queda arriba.
Otra cosa es cuando la incógnita es el dato más pequeño, en ese caso nos queda en el denominador de nuestra fracción. Los despejes son diferentes, manejan la misma lógica. Lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está sumando pasa a restar y a restar a sumar y así. La lógica se mantiene, esa siempre se va a mantener, porque pues así se despejan todas las ecuaciones. La cuestión es que cuando está abajo no es tan rápido, no es tan rápido como cuando está arriba. Cuando está abajo tenemos que hacer pues otro procedimiento, porque es que la X está abajo. Tenemos primero que subirla antes de poder despejarla por completo. Entonces lo que hacemos siempre cuando está abajo, subimos esa X a multiplicar, bajamos ese número que estaba multiplicando allá, lo bajamos a dividir. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Lo podemos bajar siendo fracción? Por supuesto. Claro está que eso pues me va a generar un poco de procesos más. Entonces, por eso, por facilidad, primero lo puedo pasar a decimal y con eso ya cuando lo baje, pues es solo meter en la calculadora y sale. Entonces, yo recomiendo que antes de intentar despejarlo, primero pasemos esta fracción a decimal y ahí sí luego realizamos el despeje tal cual. ¿Listo? ¿Resolví tu duda, Mateo? Sí, señora. Perfecto, chicos. Entonces creo que voy a detener por acá la grabación.